formulario es una interfaz creada con imágenes, textos, figuras, botones, etcétera, que nos sirve para insertar o modificar datos de nuestras tablas. Para crear un formulario vamos a ir a la pestaña Crear y vamos a ir a la sección Formularios y podemos crear diferentes tipos y hay diferentes formas que nosotros podemos utilizar para crear estos formularios. En esta ocasión solo vamos a ver algunas de estas. Por ejemplo, la opción formulario, esta nos crea un formulario con base en una de las tablas o de las consultas que nosotros hayamos realizado anteriormente. La opción formulario en blanco crea un formulario sin controles ni elementos que tengan un formato previo. La opción diseño del formulario crea un formulario en blanco, pero en la vista diseño, que tiene herramientas que nos permitan a nosotros modificar este formulario. Y la opción asistente para formularios es una ayuda que tiene Access para crear estos formularios. Entonces vamos a ver en primer lugar el formulario en blanco. Si seleccionamos esta opción, nos abre entonces un formulario de esta forma. Junto con ella se abre entonces la pestaña diseño de visualización de formulario. Esto sin importar el tipo de formulario que hayamos creado, si es un formulario ya sea en blanco o desde la vista de diseño o utilizando el asistente, siempre se va a abrir esta pestaña que contiene todos estos controles que nos permite cambiar los temas, que nos permite agregar controles, imágenes, logotipos, etc. En la sección controles tenemos la opción para agregar un cuadro de texto o podemos agregar una etiqueta, podemos agregar un botón. Esto lo vamos a ver más a detalle después. Podemos agregar también una sección que nos permite manipular pestañas. Hay una lista acá de controles que nosotros podemos utilizar dependiendo del diseño o las acciones que deseemos realizar en nuestro formulario. Nosotros podemos pasar fácilmente desde un formulario en blanco a un formulario en la vista diseño. También podemos crear formularios directamente desde esta vista seleccionando la opción diseño de formulario. Voy a eliminar estos formularios y ahora voy a crear un formulario utilizando la opción formulario. Este me va a crear, como les había mencionado anteriormente, un formulario con base en una de las tablas que yo tenga seleccionada o con una de las consultas que yo tenga seleccionada en esta área. Entonces voy a crear ahora un formulario con los datos de todos los estudiantes de mi base de datos. En esta base de datos yo tengo estudiantes, profesores, notas de los cursos, etc. Entonces quiero crear un formulario que me muestre los datos de todos los estudiantes. Para eso voy a seleccionar la tabla estudiante y la opción formulario. Entonces ahora automáticamente me crea este formulario con los datos que me permiten a mí navegar por los datos de mis estudiantes. Voy a cambiar de vista porque ahorita estoy en la vista presentación, pero si doy clic en la vista formulario se ve de esta manera. Acá en la sección de abajo hay unos controles que me permiten ir al dato siguiente, al anterior, al primero, al último, y también me permite, si yo selecciono esta opción de acá, agregar un estudiante nuevo, y acá puedo ingresar los datos del estudiante que yo quiero agregar. Ahora si voy a mi tabla estudiante, puedo ver que acá ya se agregó un estudiante nuevo con los datos que yo coloqué. Ok, entonces si yo quisiera modificar este formulario, acá estoy en la vista formulario, entonces esta vista formulario no me permite modificar nada, únicamente ver el formulario como tal. Si yo quisiera modificar este formulario, puedo hacerlo desde la vista presentación. Y ahora, si se dan cuenta, se habilitan las pestañas que me permiten a mí modificar el diseño, organizar los datos o cambiar el formato de lo que se encuentra acá. Y si yo estuviera en la vista diseño, me presenta exactamente las mismas pestañas para poder modificar esto, con la diferencia que la vista diseño, que ya habíamos visto que es la que me muestra esta cuadrícula, me permite también agregar algún encabezado, un pie en el formulario y una sección de detalle. Desde acá yo puedo modificarlo y agregarle botones nuevos, etiquetas si yo deseo a este formulario que ya se creó automáticamente. Y también puedo crear este mismo formulario desde cero si yo viniera a la pestaña crear y usamos la opción que habíamos visto de diseño de formulario. Cuando yo creo un formulario desde la vista de diseño, del lado izquierdo me aparece una opción que se llama lista de campos. Voy a dar clic en la opción que dice mostrar todas las tablas
y en esta sección yo puedo seleccionar las tablas que yo voy a utilizar con los datos que yo quiero mostrar acá. Si quisiera los datos del estudiante, solo doy doble clic y estos datos se van agregando automáticamente a mi formulario. Si yo quiero movilizar estos datos, yo puedo movilizar mis etiquetas con los datos y podemos percatarnos que se movilizan ambos, se moviliza la etiqueta y se moviliza el cuadro de texto en donde se van a ingresar estos datos. Pero si yo quisiera movilizar únicamente el cuadro de texto, por ejemplo, debo ubicarme en el cuadro gris que está en la parte superior y movilizarlo. De esta forma se movilizan entonces por separado. Si yo quiero mover varios de estos elementos, debo presionar la tecla control de mi teclado y sin soltar seleccionar los demás elementos para movilizarlos todos juntos. Si yo quiero agregar una etiqueta nueva, por ejemplo, doy clic acá, agrego la etiqueta y ahora voy a colocar el nombre del formulario, que podría ser ingreso en consulta de estudiantes. Para modificar el diseño de este texto, voy a seleccionarlo y voy a ir a la pestaña Inicio. En esta sección, en la sección Formato de texto, puedo cambiar el tamaño de la letra y la fuente de la letra, el color, etc. Voy a regresar nuevamente a la pestaña Diseño de formulario y ahora voy a agregar algunos botones que nos van a servir. Voy a seleccionar esta opción, que es la opción que me sirve para agregar botones, y me presenta algunas opciones de botones para agregar. La primera es la opción Navegación de registros, que me permite agregar botones para navegar a través de mis registros, es decir, ver el registro siguiente, el anterior, el primero, el último. Las opciones de registros me permite agregar opciones, por ejemplo, para agregar un nuevo dato a mi tabla, o para eliminar, o para guardar, para imprimir, etc. Y así con cada una de estas opciones tenemos opciones específicas que nos ayudan a modificar estos datos de nuestras tablas. Entonces acá voy a seleccionar una opción que me permita navegar a través de los datos, que sería, por ejemplo, ir al registro anterior. Selecciono esta opción y doy clic en siguiente. Acá me pregunta si yo quiero que en este botón se vea el texto. Por ejemplo, si yo selecciono la opción texto, mi botón se va a ver de esta manera. Registro anterior va a mostrar que es el texto que está acá. O si selecciono la opción imagen, acá ya me trae algunas imágenes automáticas. En este caso, la imagen que me va a agregar es esta de acá. Si yo deseo agregar otra imagen, puedo dar clic en examinar y buscar en mi computadora una imagen que se adecue o la imagen que yo desee agregar para este botón. Doy clic en siguiente y en esta sección me pregunta un nombre o una referencia para encontrar este botón más adelante. Este lo vamos a dejar así, vamos a dar clic en finalizar y ahora ya se agregó en esta sección este botón. Voy a agregar otro botón que va a ser el botón siguiente, entonces voy a ir a la opción siempre navegación de registros y en la opción que dice ir al registro siguiente, acá me aparece la opción siempre de texto o imagen y en la opción de imagen tengo dos imágenes diferentes para elegir. Yo voy a seleccionar esta imagen de acá que es parecida a la que habíamos agregado anteriormente, doy clic en siguiente y finalizar. Estos botones entonces me van a permitir navegar a través de estos registros. Si yo voy ahora a la vista formulario, ahora yo puedo visualizar mi formulario de esta forma y al dar clic en este botón puedo ir a los registros siguientes de mi tabla y si doy clic en anterior voy a ir a los registros anteriores. Voy a regresar a la vista presentación, que esta vista también me permite editar, ¿verdad? O puedo ir a la vista diseño. Y en esta sección voy a agregar otro botón, en este caso el botón que voy a agregar va a ser un botón de búsqueda y el botón de búsqueda y la opción de búsqueda está siempre en la sección navegación de registros en la opción buscar registro, siguiente y voy a agregarlo con esta imagen, finalizar. Voy a movilizar este botón a la posición en la que yo deseo que se encuentre y voy a cambiar el tamaño. También voy a agregar un botón para crear un nuevo registro y voy a ir a la opción opciones con registros y aquí está la opción que dice guardar registro. Voy a seleccionar esta imagen y voy a dar clic en finalizar. También voy a agregar
botón para eliminar algún registro, porque pueda que nos pueda servir eliminar algún dato que ya no deseamos. Voy a seleccionar esta imagen y finalizar. Voy a cambiarme de vista esta oportunidad para ver mejor cómo van centrados mis datos. Y voy a agregar 2 botones más para ir al primer dato y al último. Voy a ir a la vista formularia y ahora vamos a ver cómo funciona esta información. Este fue el estudiante que yo agregué hace poco, que fue Juan Emiliano García Fernández. Si doy clic en el botón eliminar, ahora me dice está a punto de eliminar un registro. ¿Desea eliminarlo? Damos clic que sí. Y ahora, si navegamos acá, ya no aparece el dato de Juan Emiliano. También voy a agregar un botón de nuevo registro, este no lo había agregado. Voy a agregarlo acá. Está en esta sección de operaciones con registros. Agregar nuevo registro. Ok, ahora sí. Si doy clic en el botón nuevo registro, entonces todos mis cuadros de texto ahora están en blanco para que yo pueda agregar un nuevo estudiante. Y voy a escribir entonces a Ricardo Montaner, que vive en zona 8, y su número de teléfono, edad. Pues este no es el mismo Ricardo Montaner que conocemos, entonces vamos a agregar 25. Vamos a dar clic ahora en el botón guardar y ya se agregó entonces este nuevo registro. Es el último que hemos agregado, entonces si vamos al botón último aparece este dato. Ahora si yo quisiera buscar un estudiante en mi lista, doy clic en la lupita para buscar y ahora voy a buscar a Ricardo. Voy a dar clic en siguiente y el primer dato me aparece Ricardo Moreno. Si doy clic en siguiente, ahora me aparece Ricardo Montaner, que podría ser el dato que estoy buscando, ¿verdad? Si yo quisiera buscar los datos de los estudiantes que viven en zona 5, me voy a colocar en la dirección y voy a dar clic en la lupita. Ahora voy a buscar zona 5, dar clic en siguiente y me van a aparecer entonces los datos de los estudiantes que viven en zona 5. O los estudiantes que tienen 15 años, bueno 15 no va a haber ninguno, tal vez 19 años. Dar clic en siguiente y así puedo entonces navegar por esos estudiantes. De esta forma puedo entonces agregar registros, eliminar, guardar, buscar registros y navegar entre los registros que ya tengo en mi base de datos. Ahora voy a crear un formulario para consultar las notas de los estudiantes. Para eso necesito usar más de una tabla. Necesito la tabla estudiante para saber el nombre del estudiante, la tabla curso para saber el nombre del curso y la tabla estudiante curso que tiene los datos de la nota. Entonces voy a ir a la pestaña crear y ahora voy a utilizar el asistente para formularios. Al seleccionar esta opción se abre esta ventana. Y en esta ventana yo puedo seleccionar qué datos voy a tener, de qué tablas o de qué consultas. Voy a seleccionar entonces la tabla estudiante y quiero que me muestre el carnet, el nombre y el apellido del estudiante. Voy a seleccionar la tabla curso, de la que quiero que me muestre el nombre del curso. Voy a seleccionar la tabla profesor también, para que me muestre el nombre y el apellido del profesor que imparte este curso. Y por último, la tabla estudiante curso. Ahora vamos a seleccionar la forma en la que deseamos que se vean estos datos. Está la opción de fórmula con subformularios y la opción de formularios vinculados. Yo voy a seleccionar esta opción y
y voy a seleccionar la forma en la que deseo que se organicen estos datos. Si quiero que me muestre los datos por estudiante o por nota o por curso o por profesor, en este caso voy a seleccionar la opción por estudiante, voy a dar clic en siguiente y puedo seleccionar la opción tabular o en hoja de datos. Voy a seleccionar hoja de datos, siguiente, y me pregunta los nombres que van a tener los formularios ya cuando yo los guarde y van a aparecer en esta sección. Entonces quiero que aparezca el nombre del formulario como notas de estudiantes. Subformulario, notas de estudiantes. Damos clic en finalizar. Y ahora ya se creó nuestro formulario. En esta sección podemos ver el carnet del estudiante, su nombre y el apellido, y en el subformulario de notas podemos ver los datos del nombre del curso, el profesor y la nota que obtuvo este estudiante en estos cursos. Ahora vamos a la vista de diseño y en esta sección entonces podemos ver el formulario principal, que está dividido en el encabezado de formulario, el detalle y el pie de formulario. Y también tenemos el subformulario, que también tiene un encabezado, un detalle y un pie de formulario. En estas secciones nosotros vamos a agregar, aparte de botones y todo lo demás, vamos a agregar imágenes. Vamos a agregar un logotipo de la empresa. Si yo selecciono esta opción de acá y voy a buscar acá una imagen. Entonces de esta forma puedo agregar una imagen a estas secciones. Esta va a aparecer en el encabezado del formulario. Y en el pie del formulario yo bien podría agregar algún texto. Ahora ya podemos visualizar entonces, cuando pasamos a la vista formulario, la imagen que insertamos en el encabezado y el texto que insertamos en el pie del formulario. Estos dos los podemos visualizar en cada una de nuestras páginas, es decir que si pasamos a ver el siguiente registro del anterior, el encabezado y el pie de página siempre se mantiene. Otras configuraciones que podríamos hacerle a nuestros formularios, así yo acá me vengo a la vista presentación. Y en la opción hoja de propiedades, que está en esta sección de herramientas, aparece esta ventana. Acá estamos viendo las propiedades de este elemento carnet. Si yo me coloco en este elemento, entonces estoy viendo las propiedades específicamente de este elemento. Pero si yo quiero cambiar todas las propiedades del formulario, debo dar clic en algún área, no sea de algún elemento, sino específicamente del formulario. O buscarlo acá en esta sección, en donde dice formulario. Y ahora podemos ver las propiedades específicas de este formulario. Si yo selecciono la opción donde dice emergente, no, y le digo que sí quiero que sea emergente, a la hora de que yo ponga mi formulario en la vista formulario, ahora ya se comporta como una ventana separada, ya no me aparece en esta sección, sino es una ventana que yo puedo manipular acá. Ahora voy a dar clic derecho en mi ventana y voy a pasarme a la vista presentación o a la vista de diseño para poder seguir modificando estos elementos. Ya vimos entonces que emergente lo que hace es que se pueda ver mi ventana como por aparte. Si yo selecciono la opción modal, lo que va a pasar es que ahora cuando yo quiera dar clic o tocar algo fuera de mi ventana, no voy a poder hacerlo. Vamos a verlo. Está formulario. Y ahora no me deja hacer nada hasta salir de este formulario. Voy a pasarme nuevamente a esta vista. Y otro elemento importante sería el título de mi ventana. Acá tiene el título Nota Estudiantes. Este yo lo puedo modificar en esta sección de acá. Notas de estudiantes. Y si yo quisiera que tenga otro nombre cuando yo pase a la vista formulario, entonces también lo puedo cambiar para que acá en el nombre de mi ventana aparezca otro nombre. También podemos quitar el selector de registros, que es esta línea vertical que aparece de este lado.
también lo podemos quitar. Si vamos a esta opción, selector de registros, y cambiamos la opción a no, entonces ya se oculta esta sección. También podríamos quitar estas opciones de aquí abajo, que son los botones de navegación, si seleccionamos la opción no. Esto si nosotros, en lugar de utilizar estos, vamos a colocar botones en nuestra ventana. Entonces voy a agregar otros botoncitos. Ahora veamos cómo se ve mi formulario yo al pasarme a la vista formulario. Entonces de esta manera yo puedo buscar acá en esta sección algún estudiante en específico, puedo agregar un estudiante nuevo, puedo guardar los datos de un estudiante nuevo, o bien ver los registros de los estudiantes anteriores o el siguiente, utilizando estos botones. Estas mismas opciones que agrega este formulario para que se vea así como una ventana, para que no pueda dar clic afuera, estas se las voy a agregar también a los otros formularios que había creado anteriormente. Bien, ahora voy a crear un menú. Acá ya tengo mis formularios, que en este caso solo voy a utilizar dos formularios, el de la nota de estudiante y el formulario que tiene el nombre de los estudiantes, ingreso y consulta de estudiantes. Estos dos formularios son los que voy a utilizar. Y voy a crear un menú que me lleve a estas dos ventanas sin tener que venir y correr yo estos formularios de uno en uno. Entonces para ello voy a ir a la opción crear y voy a crear un formulario, ya sea desde el diseño del formulario o un formulario en blanco. En esta sección voy a agregar entonces una etiqueta que diga menú, institución educativa. Voy a cambiar el estilo de este texto. Y antes de crear acá mis botones, voy a crear una macro. ¿Qué es una macro? Es una acción que se va a ejecutar cada vez que yo seleccione este botón. Entonces voy a ir a la pestaña crear y voy a ir a la opción macro. Acá voy a seleccionar cuál es la acción que yo quiero que ocurra cuando se presione un botón. En este caso quiero que se abra un formulario. ¿Qué formulario es el que yo quiero que se abra? El de ingreso y consulta de estudiantes. Entonces hasta acá ya terminé mi macro, doy clic derecho en la pestaña, guardar, y lo voy a guardar con el nombre ingreso de estudiantes. Voy a crear otra macro, voy a ir a la pestaña crear, macro. ¿Qué acción quiero que realice? Abrir un formulario. ¿Qué formulario va a abrir? Quiero que abra el formulario que me muestra las notas de los estudiantes. Guardo esta macro. Notas, la voy a colocar. Y ahora ya tengo estas dos acciones que se van a realizar cuando yo presione un botón. Ahora sí voy a agregar mis botones
en la pestaña Diseño de formulario, selecciono el botón y voy a seleccionar la opción Otras. Y acá voy a seleccionar la opción que dice Ejecutar macro. Doy clic en Siguiente y ahora selecciono la macro que deseo ejecutar cuando se presione este botón, que sería la de ingreso de estudiantes. Doy clic en Siguiente y ahora voy a seleccionar la imagen o el texto que yo deseo que aparezca en el botón. Entonces voy a seleccionar texto y el texto que yo quiero que aparezca en mi botón es el nombre del formulario, ingreso y consulta de estudiantes. Doy clic en Siguiente y Finalizar. Ahora ya se creó este botón que me va a llevar a este formulario. Voy a crear el otro también y seguimos el mismo procedimiento. Vamos a la opción Otros y luego a la opción Ejecutar macro. Selecciono la macro que deseo ejecutar, que tiene el nombre Notas, y voy a seleccionar el texto que quiero que aparezca en mi botón, que sería Notas de estudiantes. Doy clic en Siguiente y Finalizar. Solo voy a acomodar mis botones para que se vea mejor. Y ahora cuando ejecuto el formulario en la vista formulario, ahora cuando yo doy clic en cada uno de estos botones, automáticamente me va a llevar a estos formularios que ya había creado anteriormente. Ahora ya solo nos queda cambiar las propiedades de este formulario, como lo habíamos hecho con los formularios anteriores, para que la ventana se vea de una forma emergente. Voy a ir a la vista presentación y en la hoja de propiedades, entonces vamos a cambiar las propiedades. Ahora queremos que sea emergente. Vamos a cambiar la propiedad modal. También vamos a quitar el selector de registro y los botones de navegación. Vamos a la vista formulario. Así quedaría entonces nuestro menú de esta forma, que nos lleva a otros formularios. Ahora ya hemos aprendido cómo crear formularios utilizando el asistente o crear formularios desde cero, agregar controles que nos permitan manipular estos datos de nuestra base de datos. Y también aprendimos cómo podemos crear un menú para poder acceder de una forma más práctica a estos formularios.